Un cordial saludo. Esta es la segunda actividad de aplicación práctica de la materia Estadística Inferencial del programa Ingeniería Informática de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Es junio 3 de 2022 y este trabajo es presentado por Eduardo Javier Galeano y quien les habla, Humberto Restrepo. Aquí está el enunciado de nuestra tarea, son 5 pasos. Aunque no es el alcance de esta actividad, vamos a aprovechar para hacer una homologación entre la plataforma Windows y Macintosh, donde en Windows vamos a manejar una hoja de datos de Google. En la primera parte que voy a presentar yo y mi compañero Edward trabajará desde un computador Macintosh con Excel. Bueno, vamos en primera medida a la primera parte del enunciado, que es ir a la base de datos abiertos del gobierno, y allí vemos los casos positivos de COVID-19 en Colombia. Lo hemos filtrado por el municipio de Envigado. Hemos llevado una cantidad de 36.401 registros en 3 columnas que nos parecían importantes, que son la fecha de reporte, la edad y el sexo. Nuestro diseño muestral es de la siguiente manera. La población objetivo que tenemos son 36.401 individuos del municipio de Envigado que reportaron vía web y luego se les confirmó contagio de COVID. Nuestras unidades muestrales son individuos. Los parámetros media y total poblacional de la variable edad y proporción poblacional de la variable sexo femenino. Nuestros estimadores serán media y proporciones muestrales, y el método de selección muestral será el muestreo aleatorio simple. Nosotros hemos plasmado acá la población total, que corresponde a los 36.401 individuos que presenta esta base de datos. Están desde la fila número 2 hasta la fila 36.402. Esa va a ser nuestra población. A esta población le podemos sacar un promedio, para lo cual utilizamos en hojas de cálculo de Google la función average entre B2 y B36402. Y la desviación estándar la tenemos en la función stdef desde el mismo rango de B2 hasta B36402. Estos valores nos han dado un promedio de 41.2 años y una desviación de 18.2 años. Hemos hecho un ejercicio de sacar 10 muestras diferentes. Cada muestra se conforma de 100 individuos. Esta primera muestra, por ejemplo, está hecha entre la fila 52 y la fila 151, correspondiente a 100 registros. Al hacer el promedio con average entre ese rango, tenemos un promedio de 39.2, y al hacer la desviación estándar entre ese mismo rango tenemos un 17.5 años. Como vemos, los valores son diferentes al promedio de toda la población y a la desviación de la población. Y así cuando hacemos cada una de estas muestras entre 100 filas diferentes de la variable edad, obtenemos promedios que están a veces por encima y a veces por debajo de la población. Esto no es nada extraño. Si nosotros miramos la literatura recomendada en Ginás Solano, se nos dice que son estimaciones puntuales. Y como son estimados puntuales y se basan en muestras de la población, no se espera que sean iguales al parámetro de la población correspondiente. También nos dice esta misma literatura que debido a que un estadístico muestral también es una variable aleatoria, por ser función de variables aleatorias, entonces estadístico posee una distribución. Entonces también la podemos llamar distribución de muestreo, o sea, el mismo estadístico posee una distribución. Pasando a trabajar entonces con los datos, vamos a calcular el error.
el error que cometemos. Cada que sacamos una de estas muestras tratamos de predecir cosas o de decir cosas con respecto a la población completa, pero siempre se comete un error porque la muestra no es del mismo tamaño de la población, sino que es menor. Entonces, esta fórmula del error depende de la variable aleatoria z evaluada en el alfa medios, de la varianza del número de individuos que tomemos de la muestra y de un factor de ajuste. El nivel de confianza que vamos a trabajar acá va a ser del 95%. Con él y esta fórmula de nivel de confianza podemos sacar el factor alfa. Entonces aquí vemos que si nuestro nivel de confianza es del punto 95, 1 menos alfa es igual a 0.95 y alfa medios va a terminar siendo 0.025. Entonces ese valor de alfa nos permite ir a nuestro nivel de confianza del punto 95, sumarlo y obtener el área de punto 975. Si nos vamos a la tabla de distribución normal, porque hemos considerado que nuestros datos se ajustan a una distribución normal, entonces vemos que esa área de punto 9750 la hallamos cuando z es 1.96. Entonces, ahora vamos a aplicar la fórmula del error para nuestro ejercicio con z igual a 1.96, una población de 36.401 individuos. Vamos a utilizar una muestra de 100 individuos. Aquí vemos este factor de 0.997. Este factor nos permite ajustar, pero en este caso, como es mayor que 0.95, no tendríamos necesidad de usarlo, o sea, se aproxima mucho a 1. Sin embargo, aquí hacemos el cálculo con factor de corrección y sin factor de corrección. Entonces, reemplazando los datos en la fórmula, tenemos 3.56 o 3.57 según el caso para el error, o sea, son en la variable años. Para la media que escogimos, que fue la muestra M1 de 100 individuos, esa media nos dio 39.2. Entonces podemos calcular el intervalo de confianza como esa media restada y como esa media sumada al error. En este caso lo estamos tomando sin el factor de ajuste. Ese intervalo de confianza nos da entre 35.6 y 42.7 años. Para esta misma media y con el error ya conseguido de 3.56, haciendo la división de estos dos valores, podemos considerar que el error está en un 9.11%. Consideramos que ese valor es muy alto. Como es tan alto y lo quisiéramos llevar al 5%, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, obviamente la fórmula nos obliga a calcular un nuevo n, o sea, una muestreo con un número de muestras diferente. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula sin ajuste porque nuestro factor está por encima del punto 95, con z y otra vez igual a 1.96, con la desviación estándar la vamos a utilizar en 18.2, que es la desviación de la población. Este ejercicio, esta primera parte que estamos elaborando nosotros, es una parte donde suponemos que conocemos la varianza de la población. En realidad aquí la conocemos porque tenemos los 36.401 registros de la población. En la segunda parte, Eduardo Javier Galeano va a suponer que no tiene esta base de datos, sino que solamente tiene los 100 datos. Con nuestro error que queremos del 5%, o sea 0.05, y para nuestra media de 39.2 calculamos con esta fórmula n. N nos da de 332, es decir, para lograr ese error, bajar ese error del 9% al 5%, necesitamos en lugar de 100 muestras tomar 332 muestras. Esto ha sido el desarrollo de la primera parte, que es con varianza de la población conocida. Mi compañero Eduardo Javier continúa con la segunda parte del ejercicio.
Cordial saludo, mi nombre es Eduardo Galeano y vamos a continuar con la segunda parte donde la varianza de la población no es conocida. Suponemos que solo conocemos 100 datos de la muestra que llamamos M1, donde los seleccionamos por muestreo aleatorio simple y queremos conocer el error muestral, por lo cual necesitamos la varianza del estimador varx. Pero para poder tener este valor necesitamos también obtener nuestra cuasivarianza, en la cual tenemos la siguiente fórmula, donde tenemos 100 datos, 100 individuos, y la fórmula nos dice que debemos de restarlo por 1, y necesitamos la suma de los datos menos la media elevado al cuadrado, donde aplicamos, si pueden ver, podemos ver que aplicamos la fórmula manual donde cada dato aplicamos el dato del individuo, la edad, menos la media elevado a la potencia a la 2, elevado a la 2. Entonces, de manera manual, hicimos con todos nuestros 100 datos esta misma fórmula y en la primera columna obtuvimos la suma. Entonces, como pueden ver aquí en la primera parte tenemos una forma manual donde nos dio 307, pero también existe una fórmula donde si tenemos la desviación estándar y la elevamos al cuadrado, obtenemos la cuasivarianza. Entonces aquí tenemos los dos ejemplos donde dan el mismo resultado. Como ya tenemos nuestra cuasivarianza, ahora podemos encontrar nuestra var de x. Entonces, como pueden ver, aquí lo calculamos y nos dio 3,06. Después de que tenemos esto, podemos ya buscar el error. Suponiendo nuestra distribución normal, el error de la muestra pequeña es. Entonces despejamos y damos que nuestro resultado es de 3,43 en años. Pero si queremos pasarlo, ver el error en porcentaje, que simplemente es dividir nuestro resultado del error, que es 3,46 sobre la edad de nuestra media que nos dio 39, nos da que tenemos un error del 8,75%. Ahora veamos la proporción de individuos que son mujeres en la muestra. Entonces, si calculamos, si hacemos una fórmula de contar sí de los datos que tenemos, de las edades que tenemos, nuestros 100 datos, y que sean femeninos, encontramos de que nos da que es un 49%. Como la muestra del 49% de individuos son de sexo femenino, se estimaría que el 49% de la población también lo sean, pero el verdadero porcentaje de mujeres en la población es del 53%. Como pueden observar, cogimos la base original de 36.401 datos y contamos que sean femeninos y dividido por la misma cantidad de población. Entonces esto nos dice que el dato real es un 53%. Entonces existe un error en la estimación hecha en la muestra para el cálculo que se requiere en su varianza. Entonces ahora vamos a buscar ese error. Vamos a identificar de cuánto es nuestro error. Entonces despejamos nuevamente, donde encontramos que nuestro nuevo dato, var de P, es este. Ahora, si queremos, vamos a identificar, vamos a pasar ese error a porcentaje y detectamos de que es el 9,78% real sobre el original. Es decir, este 49% tiene el error, ya que no llega al 53%. Entonces, como es muy alto, y si queremos que sea solo el del 5%, entonces volvemos a recalcular el número de individuos. Entonces aquí aplicamos nuevamente la fórmula y lo que nos quiere decir es que para bajar del 9,78% de error, necesitamos, y bajarlo al 5%, necesitamos 380 individuos nuevos o datos. Pasamos de 100 a 380. Esta es nuestra bibliografía. Con esto también concluimos lo que hablaba mi compañero en la primera parte de que estábamos homologando una plataforma en Windows utilizando hojas de cálculo de Google versus las de Mac, donde
Las fórmulas cambian de nombre, pero hacen su mismo resultado. Muchas gracias.